1543. Andrea Vesalius escribe su obra De Humanis Corporis Fabrica. 1555. Andrea Vesalius escribe la segunda parte de Humanis Corporis Fabrica. En 1590, Johannes Hansen y su hijo Zacarías de Middelburg fueron los primeros en diseñar un microscopio con un tubo con lentes. En el tubo tenía 8 centímetros de largo y era soportado por 3 delfines de bronce. Eran muy toscos y no pesaban de 10 aumentos. En 1592, Galileo Galilei, el primer investigador que desarrolló un aparato para medir la temperatura. Su invento servía para mediciones de temperatura en objetos inanimados. Medían grandes cambios y no tenían una escala. 1598. William se inscribió a la Universidad Padua. 1600. Girolamo Fabrizio da Cudepente escribe De Formato Feteu, donde describe los vasos umbilicales y las membranas fetales. 1602. William Hervey obtuvo el título médico. 1610. Galileo consiguió adaptar uno de sus telescopios para la observación de objetos pequeños. 1614. Santorio Santorius fue el primero en diseñar aparatos para medir la temperatura del cuerpo humano y también creó una ingeniosa báscula clínica para pesar a los pacientes. 1622. Aceli descubre los quelíferos. 1628. Harvey publica su obra clásica Exerciatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinus in Animalibus. 1642. Wirsung descubre el conducto pancreático. 1645. El médico Florentino Folli, al atender un parto gemelar, vio que uno de los productos sobrevivió porque el otro le pasaba sangre por la región hepática. 1649. Jean Riolano aconseja tratar los derrames pericárdicos mediante aspiración a través del esternón. 1657. William fallece. 1660. A Malpighi se debe la técnica de aplicación de la microscopía, gracias a la cual descubrió gran cantidad de cosas sobre la estructura de tejidos humanos, plantas y animales. 1667. Se realiza la primera transfusión humana. 1668. El juez prohibió los procedimientos de transfusión. 1671. Malpighi descubre los capilares pulmonares. 1672. Von de Graaf descubre los folículos del ovario. 1680. Florentini publica su libro con sus experiencias de transfusiones de sangre de un cordero a la vena humana. 1682. Brunner descubre las glándulas duodenales. 1700. Leeuwenhoek descubrió un nuevo mundo, protozoarios de todas las clases, bacterias, células. También dijo, se llaman arterias cuando conducen la sangre hacia las más lejanas extremidades de los vasos y venas cuando la vuelven a llevar al corazón. 1717. Fahrenheit elaboró una escala para medición de temperatura. Esta escala lleva su nombre. En 1728 posee el primeros registros de presión arterial utilizando un nanómetro mercurio. En 1742 Andreas Celsus perfeccionó el instrumento y realizó un número importante de observaciones sobre el significado de la temperatura corporal en la fisiología y patología. En 1761 Leopold, su técnica de persecución fue escrita en un libro que publicó con el título Inventum Novum. En el texto explicó que la persecución se lograba golpeando con las puntas de dos dedos unidas y lo utilizaba para la exploración torácica y el tipo de sonido indicaba el volumen de aire contenido en la misma cavidad. En 1771 Albrecht Bahn propone que los remedios tradicionales sean tratados en hombres sanos y enfermos. En 1774 el Dr. Franz publica una monografía sobre el magnetismo biológico. En 1800 Sir Humphrey amortiguó el dolor de sus pacientes con inhalaciones de óxido nitroso o gas hilarante. En 1819, Leanek escribió en una publicación la forma en la cual creó un estetoscopio. En 1823, Enrique Hill consiguió insensibilizar diversos animales con anhídrido carbónico para operarlos sin que sintieran dolor. En 1827, el Dr. Lenny extrajo el ácido acetilsalicílico de un sauce blamo que actualmente se le conoce como aspirina. En 1837, el Dr. Sacken trató a sus pacientes esquizofrénicos con la administración de insulina. En 1842, Crawford Long administró a sus pacientes éter antes de operarlos. En 1845, Wells obtiene éxito del gas hilarante.
En 1846, Morton administra mesmerismo a Eben Fost, que representaba dolor e hinchazón en una muela, quitándole el dolor. En 1846, Robert Liston realiza el primer procedimiento con anestesia en Europa. En 1849, el médico James Bundle transfundió 248 gramos de sangre de su ayudante a la paciente, evitando su muerte. En 1849, el Dr. Haller acogió la causa de Semmelweis y fue el primero en reconocer su importancia. En 1853, la reina Victoria da a luz al palacio de Buckingham bajo el efecto anestésico de cloroformo y sin dolor. En 1858, Naumann aisló la cocaína. En 1860, Semmelweis escribe la teología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. No se limitaba a la fiebre puerperal, sino también a la fiebre posquirúrgica. En 1863, Anderson le entrega a Lister un ejemplo de una publicación francesa, el cual recomendaba un libro de Louis Pasteur. En 1867, Robert Koch aisló el bacilo del anthrax. En 1870, Pelletier y Coventel obtuvieron la quinina que se utilizó para tratar las fiebres palúdicas. En 1882, el Dr. Jean-Marie Charcot fundó una cátedra de especialidad psiquiátrica. En 1900, Bier introduce la anestesia y raquidia con cocaína en la cirugía general. En 1901, el Dr. Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos. En 1905, Chaput emplea la estobaina en la anestesia raquidia. En 1913, Kronig y Gauss introducen la anestesia morfina escopolamina en obstetricia. En 1913, Wilhelm Röntgen descubrió que un cátodo produce más cantidad de electrones y a mayor velocidad que uno frío, por lo que se sustituyó el cátodo metálico por uno de tungsteno incandescente. En 1914 se utiliza como anticoagulante el citrato de sodio. En 1916, William Baum perfeccionó el estigmanómetro y ahora conocido como Baum-manómetro. En 1928, Alexander Fleming descubre lo que más tarde sería la penicilina. En 1929, Hans Berger inventó el electroencefalógrafo, aparato mediante el cual se capta, amplifica y registra el potencial eléctrico del cerebro. En 1935, Gerard Doumac descubrió el Prontosil. En febrero de 1941 se aplicó por primera vez la penicilina en el humano. En 1944, Selman Waxman obtuvo la streptomicina a partir de un hongo. En 1945, el Dr. Giuseppe Brotzu descubrió las cefalosporinas. En 1952 inició la era de la psicofarmacología con el descubrimiento de la clorpromacina. En 1967 se desarrolló la tomografía axial.